Gracias a Dios por este tiempo. Estamos muy alegres de recibirlos a todos, muchachos. Vamos entonces a adorar al Señor. Yo les invito a que allí ustedes puedan adorar junto con nosotros a Dios. Aquí estamos con Valentina y queremos de alguna manera levantar el nombre del Señor, y es muy importante que nosotros también lo hagamos allí donde cada uno está en su casa. Entonces les invito a que cerremos los ojos un momento y vamos a declarar que Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha dado de su presencia para vencer cualquier obstáculo, para vencer cualquier situación. Vamos a cantarlo así. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque los que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Dile, mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver
Dale un fuerte aplauso allá a Jesús por la victoria que Él nos ha dado. Gracias, Señor. Vamos a recibir a César. Otra vez, buenos días, bendiciones. Señor les siga bendiciendo grandemente. Muchachos, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a actividad para que todos ¿qué? Participemos, ¿cierto? Sí, para que participemos. Me voy a acercar un poquito acá al compu para mirar quién está. Ahí está pues Diego, está también Andrea, ¿cierto? Vi a Steven, que es Brandon, ¿cierto, Brandon? ¿Sí? ¿Me corriges? ¿Me saludas, porfa? Brandon. Sí, señor. Listo. Buenos días, Brandon. También está, ¿a quién más vi? Bueno, acá los estamos viendo ya, a Santiago. Santi. Santi, ¿nos puede saludar, porfa? Bueno, está bien. Está bien. Buenos días. Gracias, Santi. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Listo. Bueno, y todos los que estamos, entonces Josué, Sara, Lady Sierra, y Samuel también está ahí. ¿Qué vamos a hacer? Algo interesante. Bueno, como estamos en nuestras casas, vamos a pensar en este momento y vamos a, si es posible, ahí rápidamente vamos por un objeto o algo que tenemos de mucho valor en nuestra casa, que para nosotros significa muchísimo, que tiene muchísimo valor para mí, ¿cierto? Ya sea por la persona que me lo dio, o en la fecha que me lo dieron, o porque pronto, no sé, era algo que quería mucho y me lo dieron. Bueno, algo que tenga mucho valor para ti, que para ti es muy importante. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Pues tú lo vas a describir un poquito del por qué tiene tanto valor para ti, pero también quiero que en lo posible enciendas tu cámara y nos muestres eso. En la primera reunión nos fue espectacular, todo lo mostraron, nos reímos, jugamos, fue algo como nunca antes. Entonces, en esta no nos vamos a dejar echar tierra, ¿sí o no? Vamos a participar todos y vamos a mostrar eso. Entonces, unos segunditos. Creo que Andre, pues como ya estuvo en la actividad inicial y creo que no alcanzó a mostrarlo, no me acuerdo ahorita. Entonces vamos a iniciar con Andre para que ella nos muestre cómo hace la actividad. ¿Listo? Y ya los demás nos vamos a ir alineando. Entonces, Una cosa en no esta foto, solamente tiene que ser una cosa, pero es, miren, una foto espectacular. ¿Listo? una foto de Angie. Bueno, para los que no saben, Angie es la hermana de Andrea, ¿cierto? Bueno, descríbenos un poquito por qué es tan valiosa para ti. Ah, porque pues es mi hermana y ahí, pues, ahí éramos católicas, pues, porque nos estábamos haciendo el bautismo, pero, pero bueno, ver cómo, o sea, que Angie casi no ha cambiado y fue una fecha donde, pues, estuvimos con familia y fue importante. Perfecto. Muy valiosa para ti, ¿sí? Sí, señor. Muchas gracias, listo. Bueno, sencillo, ¿cierto? La actividad. Sencilla. Y aquí está. Entonces voy a ir listando, yo les pido el favor que participemos, ¿sí? Que lo hagamos así como André lo hizo. Voy a ir llamando al que diga el nombre y porfa nos ayuda, ¿listo? Voy a decir, vamos a empezar con Santiago. Si no tienes el objeto ahí a la mano, por lo menos nos lo dices y lo tratas de describir y por qué es valioso, ¿listo? Vamos, Santi. ¿Qué hay muy importante, muy valioso para ti? Si lo quieres mostrar, perfecto. También, si por lo menos tú dices, no quiero participar, háganoslo saber, por favor. No me dejen hablando solo, ¿sí? Si tú dices, no, yo no quiero esa actividad, o por lo menos digan paso, listo. Santi, a la una, dale. Estás ahí, ¿cierto? Paso. Listo, gracias. Dinos. Ah, paso, dijo, ¿sí? Bueno, no esperamos que vamos a llegar hasta este punto, pero bueno, listo, entendemos tu posición. Vamos con Steven, ¿sí o no? Steven, Brandon, cuéntanos tú. Algo que tengas de mucho valor en tu casa. Yo también paso. ¿Para qué dije eso, sí? Yo tengo una cosa. Dale. Es rayitas. Ah, mire.
Bueno, él no es una cosa, ¿no? Eso es un ser vivo. Sí, pero Eso, es muy valioso. claro. ¿Por cuánto lo venderías? Ah, no, no lo vendo. Pero, bueno, listo. Mire, mira, No, acá está no. el señor. Mire, muy valioso, mire. La cámara. Allá. Ahí. Listo, gracias, André. Eh, Josué, porfa, ¿tú nos ayudas? Paso. Ok. Sara, Puedes mostrar un libro, puedes mostrar el celular, puedes mostrar, no sé, una foto de sus papás, la Biblia. ¿Qué es importante para ustedes? Simplemente lo muestran y ya. listo. Sara, porfa, ¿tú qué dices? ¿Sí me escuchas? Sara, sí. Si tiene audio, venga, miremos. Sara, ¿no? Bueno, Sandra ya, con Sandra ya lo habíamos, en la pasada lo miramos. Samuel, ¿estás ahí? Sí, señor. ¿Quieres compartirnos o mostrarlo, ese que tiene mucho valor para ti, por favor? Eh, Apagaste el audio. ¿Listo? la cocina. Bueno, cuéntanos, ¿por qué es tan valiosa para ti? Porque si no hay cocina no podemos comer, entonces para mí es lo más importante de la casa. Porque uno de dormir puede dormir en el piso, pero sin cocina uno no come. Ay, Muy bien. o sea, perfecto. O sea, le estamos dando un valor incalculable a la comida, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo, ¿no? No sé si Josué también, Sí, que dijo Paso, Brandon, que dijo Paso, ¿están de acuerdo? Eso es un sí, ¿cierto? Entonces, Sí, sí, gracias, Brandon. En- Falto yo. gracias. Listo, en esencia, cuál es? falta alguien. ¿Quién falta? Yo le dije a Sara, pero Sara no habló. Yo. Ah, Sara quiere hablar. Gracias. son tres cosas. Si Dale. se puede o no. No, por supuesto. Pues va a compensar por los que no lo hicieron. Dale. ¿Listo? Espera. Estamos viendo tu casa, muy bien, perfecto. Es mi vestido, Ese vestido, ok, qué bonito. la Biblia ¿Y y eso es un anillo? sí. Perfecto, bueno. Cuéntanos un poquito de por qué son tan valiosos para ti. Em, Por- porque el anillo y el vestido fue porque fue una fecha muy especial para mí, que fueron mis 15, y pues algo también importante para mi familia, que la pasamos bonito y todo, fue un momento muy recordativo para mí. Y la Biblia, porque mi papá y mi mamá me la regalaron. Pues, Qué chévere. Tiene una historia, ¿cierto? Para los muchachos ujú. que no participaron, gracias, Sara. Para los que no participaron, yo sé que ahí tienes algo de mucho valor o que tú aprecias algo, ya sea un balón, tú dices, no, a mí me dieron un balón en tal año y mejor dicho, ese balón es de mi infancia y lo guardas, lo cuidas, o una bicicleta, o bueno, cualquier cosa, tú tienes algo ahí que no lo quisiste mostrar, lástima. Hubiera sido chévere que lo mostraras. Pero todos tenemos, por ejemplo, ahorita, bueno, mirando mi mano, yo tengo acá un anillo y esto tiene un valor significativo, ¿cierto? Eso ya hace 5 años, ya vamos para 5 años. Entonces tiene un valor significativo porque fue cuando yo me casé, ¿cierto? Y si me dijera, bueno, ¿en cuánto lo vendería? Yo digo, no, pues no lo vendo, ¿cierto? Porque no lo estoy vendiendo, ¿cierto? Tiene un valor muy importante para mí y no tengo la intención de venderlo. Y creo que ustedes están de acuerdo conmigo en que cuando tenemos algo de valor no le ponemos un precio.
¿sí? Por ejemplo, Sara que tenía esas tres, la foto de Andrea, eso no tiene un precio, ¿cierto? Es algo que representa más que algo económico, que un precio, realmente tienes un valor sentimental, un valor incalculable que podemos nosotros darle a eso por su historia y por lo que vale y porque lo consideramos que es algo bueno para nosotros, ¿sí? Que es algo que nos trae un buen recuerdo y es algo que nos bendice o que sí, tiene una historia para nosotros muy importante, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque nosotros tenemos algo que es muy bueno y es, primero, quiero mencionar, el poder congregarnos, ¿sí? No lo mencionamos ahorita, pero congregarnos en la iglesia es algo muy bueno y nosotros debemos valorar el congregarnos. Mire que ahorita estamos desde nuestra casa, que podemos hacerlo de esta forma, pero es bueno congregarnos, ¿sí? Es valioso. Nosotros no deberíamos cambiarlo por nada. Pues decir, ah, no, pues yo me acostumbro ya a estar en la casa, no, porque es bueno venir a la casa del Señor, ¿sí? Las cosas que son buenas, no hay que dejarlas, ¿cierto? Porque si es bueno, ¿sí o no? Es como si dejáramos esa cocina, imagínate, pues, ¿cómo haríamos, ¿sí, no? Si no, así como tú dijiste, ¿cómo haríamos en la cocina? Entonces la palabra del Señor nos dice algo muy sencillo y termino con esto. Dice que un hombre que iba en un campo encontró un tesoro, ¿sí? Encontró, no nos dicen bien qué es, pero encontró un tesoro y vamos a aplicarlo. Encontró un tesoro y él dijo, uy, esto es tan valioso que voy a ir a vender todo lo que tengo. Voy a vender todo porque lo que vale, el valor que tiene este tesoro es mucho más grande que lo que yo tengo en mi casa, lo que yo tengo en mi vida. Eso que hay en ese campo es más valioso que cualquier otra cosa. Entonces, así como tenemos cosas valiosas que no le daríamos ningún precio, así es el reino de los cielos, ¿cierto? El reino de los cielos es mucho más valioso que todo y que como este hombre vendió todas sus posesiones porque entendió que lo que había en ese campo valía mucho más, no, así podríamos decir, ¿cierto? No un precio económico, no es que él dijo, o sea, él dijo, vendo mis cosas materiales porque lo que hay en el reino de los cielos es mucho más valioso, no en dinero, sino en eso que estamos hablando, eso que vale, ese valor que tiene lo que acabamos de hablar, mostrando esos objetos. Eso es. Amén. Listo. ¿Alguien listo? Yo veré para la próxima, los demás muestran su objeto. Dios les bendiga. Bien, muchas gracias, César. Entonces, muy bien. Gloria a Dios por todos esos objetos. Toca que me los presten, menos el vestido. Pero bien, muy bien, todo nos pareció muy bonito. Gracias. Gracias por compartirlo. Gracias por todo lo que nos dejaron ver. Es una gran bendición. Vamos a hacer una corta oración. Sé que han orado, pero oramos, Señor. Gracias por todo este tiempo de tu presencia. En este momento, al estudiar tu palabra, queremos recibir de parte tuya enseñanza, dirección, fe, que es por tu palabra. Gracias te damos porque estás en medio de nosotros. Yo sé que tu espíritu está allí donde cada señorita y cada muchacho están conectados, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Wow, pensé que era una reunión cristiana, ya casi me persigno. No, mentiras. Bueno, mi esposa lo estaba mencionando, creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado, el credo, ¿cierto? Y esto que estabas hablando hace un momento, este credo, fue escrito o conocemos evidencias del credo en el año segundo, perdón, en el siglo segundo, perdón, siglo segundo después de Cristo. Y este credo lo que estaba haciendo era manifestando, mostrando lo que realmente creían los discípulos de la época. Es decir, los apóstoles en ese momento, los discípulos, los creyentes en ese momento estaban, al igual que nosotros, viviendo bajo fuego. ¿Cómo así bajo fuego? Sí, enseñanzas extrañas,
Muchas de las personas de esa época, de ese mundo conocido, no conocían todavía al Señor. Hasta ahora el Evangelio estaba comenzando a alcanzar el mundo conocido y varias personas pues no tenían al Señor, enseñanzas contrarias, y para ellos se hacía urgente conocer el mensaje de salvación, conocer el mensaje de lo que ellos creían. Y quiero preguntarles algo para dar introducción a esta enseñanza o a este tiempo, y es, sé que muchos de ustedes han sido enseñados o desde pequeños están en la iglesia cristiana. A muchos de ustedes en sus casas les han enseñado cosas correctas respecto a Dios. Pero quiero hacerles esta pregunta. Ya sabes en qué creer, pero la pregunta es, ¿por qué creemos en lo que creemos? ¿Por qué? ¿Acaso cuál es el fundamento de creer en lo que creemos? Y todo esto tiene que ver con esta semana, bueno, con todo lo que estamos viviendo, con la urgencia de conocer cuál es nuestra fe, con lo que ustedes están viviendo en sus colegios, lo que están viviendo con sus compañeros, que muchas personas no conocen a Dios y todo lo que se habla, muchas cosas que se hablan, que se enseñan aún como verdades, no lo son. Y a veces ustedes van a ver eso confrontado con lo que ustedes creen. Hace muchos años había algo especial y es que lo que se enseñaban en las casas, por ejemplo, lo que le enseñaron a nuestros padres, y aún yo me puedo incluir ahí, lo que nos enseñaron a nosotros en nuestras casas, tenía que ver con lo que enseñaban en el colegio, pero también era lo que enseñaba la sociedad. Entonces, buena conducta, normas, sometimiento a las autoridades, respetar el bien ajeno, era algo que todos estábamos de acuerdo, pero hoy en día no. A veces lo que enseñan, lo que tú has aprendido en tu casa, pareciera que fuera en contravía con lo que enseñan algunos maestros o algunos profesores del colegio. O lo que te enseñan en tu casa o aún en el colegio, profesores serios y responsables, pareciera que fuera en contravía de lo que enseña la sociedad. Y quiero contarles una historia. Esta semana, el día martes 13 de abril, ustedes no creen en eso, el martes 13, si ve cómo hay cosas que no tienen nada que ver. Entonces, el martes 13, salió una noticia que me impactó mucho. Generalmente no comparto muchas cosas en las redes sociales, pero me pareció importante compartirlo. Y es la noticia, no un fake news, era algo real y reciente, en el cual una muchacha de 23 años de edad en Argentina había perdido la vida, falleció. Y lo triste de la historia es de la forma en que murió. Murió practicándose un aborto. Pero no solamente eso, hay más tragedia en esta historia. Y es que ella en vida fue una defensora acérrima, o sea, peleaba, de esas que salen a la calle y me manifiestan y es mi cuerpo y puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Defensora del aborto. Luchó hasta lo último para que en Argentina fuera un derecho abortar seguramente. Nunca habrá un aborto seguro porque siempre va a morir alguien. En este caso murió tanto la criatura como la mamá. Murió el bebé que estaba en su vientre, pero murió la muchacha. Y eso es lo lamentable de la historia. Muy triste una historia de esas. Supuestamente iban a haber abortos seguros y comienzan a haber muertos. Siempre el aborto, siempre el asesinato va a ser una tragedia. Entonces, la pregunta es, si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de hablar con la joven, que aquí tengo el nombre, María del Valle González. Si tú hubieses podido hablar con María del Valle González y decirle, oye, no deberías abortar, piensa esto, tienes la oportunidad de volver al pasado, nos creamos una máquina del tiempo, tienes la oportunidad de hablar con ella, una joven de 23 años, sabes que ella va a practicar un aborto, ¿qué le dirías? ¿Que debería hacerlo o que no debería hacerlo? Y otra pregunta, ¿tu argumento en base a qué lo fundamentarías? ¿Cuál sería la base de tu argumento? ¿Simplemente lo que crees? ¿Simplemente porque lo opinas? ¿Cuál es la base de ese argumento? Quiero decirles algo, porque lamentablemente hoy en día, y lo digo porque es así, lamentable, hoy en día algunos cristianos o algunas personas que asisten a las iglesias están de acuerdo con cosas como el aborto, están de acuerdo con cosas como el matrimonio entre personas del mismo sexo,
pero están de acuerdo también con cosas como la eutanasia. Y esta semana también hablaba con alguien, tenemos cercano un bebé que está conectado a un respirador, no por el virus el COVID, no, sino por otras enfermedades. Y los médicos dijeron, no hay que hacer nada, hay que desconectarlo. Y el argumento es para que el niño deje de sufrir. Pero yo le decía a esta persona, ¿sí saben lo que están en pocas palabras ofreciendo? Me decía, no. Yo le decía, esto es eutanasia. Y se quedó así, callada. Mi esposa aquí, estábamos con ella, con mi esposa hablando con ella. Me dijo, no lo había visto de esa forma. Pero así es. Eso es lo que se llama eutanasia. La pregunta es, ¿debería un cristiano apoyar este tipo de cosas o no? ¿Qué opinan ustedes? A ver, los que están por allí, que están como calladitos. ¿Qué ¿Qué opinan? opinas, Samuel? No sé, que no. Por ejemplo, la pregunta de la muchacha de 23 años. Por ejemplo, si Dios te hubiera dado, digamos, la oportunidad de una semana antes encontrártela y tú supieras que ella para una semana después va a abortar y va a morir, ¿qué le dirías? Pues que no lo haga. Ok. Bueno, y si ella... Que se va a morir. ¿Y por qué? ¿Que se va a morir? ¿Por qué no debo hacerlo? Porque va a matar a otro ser humano y eso es un pecado. Ok, bueno, hay muchas opiniones. ¿Qué más dices tú, Andrea? ¿A quién más le vas a preguntar? A Sarita. Sarita, cuéntanos qué tú opinas. Sarita. Pienso que es algo malo, no solo porque va a matar a una persona, sino que está también abortando, también está jugando con su propio cuerpo. Ok. Y Gracias Samu, gracias a Sara. Sí, es verdad, y yo sé que muchos de ustedes tienen ese concepto claro en su corazón, pero es importante conocer por qué creemos en lo que creemos. ¿Por qué hoy se puede catalogar y podemos decir que el aborto es un asesinato? ¿Por qué no creer lo que dicen personas que dicen, no, simplemente eso son unas células, simplemente eso es un grupo de células, una mórula, unas células que no tienen vida? ¿Por qué nosotros creemos eso? Y quiero que a través de ese tiempo, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando en varias reuniones con ustedes de en qué creemos y por qué creemos en lo que creemos. Y creo que va a ser un momento muy especial, y se los digo a ustedes, a todos los que están acá, y es que va a ser un momento especial para que podamos aún formular preguntas que alguna vez te hayas hecho, o preguntas que alguien en algún momento te han hecho y no has sabido cómo responder, de por qué Dios, de por qué el bien, por qué el mal, por qué creemos en lo que creemos, por qué no apoyamos algunas cosas, por qué sí otras cosas. Y este va a ser el tiempo para que ustedes traigan sus preguntas. Así que yo los motivo a algo, queridos, que dejen ya ahí esa timidez, a veces les da mucha pena las cosas, pero que podamos nosotros expresar las preguntas que tengamos. Entonces las vas a traer, las puedes escribir, las puedes poner en el texto, puedes hablar con los líderes, y la intención es que con la ayuda de Dios, y obviamente basados en lo que vamos a ver hoy, en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, vamos a estar respondiendo estas preguntas con la ayuda del Señor. Ahora, hablando acerca de lo que estábamos compartiendo hace un momento, y es cuando nosotros decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, y es con lo que queremos iniciar, es poner el fundamento, y el fundamento es nuestra fe en Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Por qué creemos en Dios? Ese es el primer fundamento que queremos poner. ¿Por qué creemos en lo que creemos? Y el primero es, creo en Dios Todopoderoso. Ahora, cuando nosotros decimos que creemos en Dios Todopoderoso, estamos aceptando inicialmente que Dios, porque es todopoderoso, Él es el creador de todo lo que hay. Él es el que diseñó todo lo que existe. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios. Antes de esto vayamos a Santiago, capítulo 2, versículo 19. Santiago, capítulo 2, versículo 19. Y vamos a ver en Santiago 2:19 lo que nos dice la palabra. Entonces, si alguno lo tiene así súper rápido,
nos puede ayudar a leerlo. Va a estar en pantalla, ya lo están compartiendo. Entonces, de una. ¿Nos ayuda, Santi, por favor? Santi, Señora. ¿me ayudas a leer? Ahí ya está en la pantalla compartida. ¿Tú crees que hay un solo Dios magnífico? También los demonios lo creen y también. Ok, Santi, vuélvelo a leer, por favor. Santi, ¿lo lees de nuevo, por favor? Señor, Dale. ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces también los demonios, creen y tiemblan. Más quieres saber, no. Ok, bien, gracias, Santi. Te quité, te frené ahí, vas a seguir. Muy bien, pero este versículo quiero que lo afirmemos, gracias, en el versículo 19. Resulta que en el versículo 19 de Santiago 2, Santiago, quien pues fue el hermano del Señor Jesucristo, hermano porque era hijo de la misma mamá, él hace esta pregunta y dice, o hace esta afirmación, ¿tú crees en Dios? Excelente, magnífico, qué bien que lo hagas, porque aún los demonios creen y tiemblan. Y con eso quiero que iniciemos. Y es que no basta solamente con decir yo creo en Dios. Porque si tú hablas con la mayoría de la población del mundo, dice, una buena parte, dicen sí, yo creo en Dios. Pero lamentablemente la forma en que viven, las cosas que hacen, lo que practican, no demuestra que de verdad ellos creen en Dios. Si una persona creyese en Dios, se ahorraría, se evitaría muchísimas cosas. Entonces, no es solamente decir yo creo en Dios, sino la forma en que vivimos. ¿Saben? El pecado de Satanás, del diablo, ¿creen ustedes que el pecado de Satanás es que él no cree en Dios? Es decir, ¿el diablo es ateo? ¿Sí o no? No, el diablo no es ateo. No, El diablo no es ateo, imagínense en esa ironía. Y hay ateos en el mundo. El diablo no es ateo, porque Satanás sabe muy bien quién fue el que lo creó, para qué lo creó. Y aún sabiendo esto, que es el gran problema, se rebeló contra Dios. Y dijeron esta mañana a uno de los muchachos con mucha razón, quiso ser como Dios. Quería tomar el lugar de Dios. Y eso es algo que hoy en día todavía sucede. Que las personas viven y aunque dicen que creen en Dios, ellos mismos quieren ser Dios. Ellos mismos quieren ser su propio Dios. Tomar decisiones como ellos creen, hacer lo que ellos piensan, lo que se les ocurre. Vivir sin consultar nunca a Dios. Quieren las personas hoy en día, al igual que pasó con Adán y Eva. Recuerden que Adán y Eva se dejaron engañar y Satanás les dijo, ustedes van a ser como Dios. ¡Oh! Eso les llamó la atención. Pero eso gran error. Entonces, no basta simplemente con saber que existe Dios, sino cómo es nuestra conducta, cómo es nuestra condición respecto a Dios. Ahora, cuando nosotros decimos, como hablamos hace un momento, que Dios es todopoderoso, estamos reconociendo que Él es el creador. Por favor, leamos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, el versículo 1, el primer versículo de la Biblia. Creo que algunos se lo saben de memoria, ¿no? sí, No. en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí? ¿Hasta ahí? No sé. El primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí quiero explicar algo. Resulta que hay algo que se ha llamado la ley de la primera mención. Es decir, cuando por primera vez se menciona algo en la Biblia, cuando por primera vez se menciona una acción, un hábito, no sé, una institución, algo que se menciona en la Biblia por primera vez, cuando vemos en la primera vez que se mencione, nos va a explicar mejor cuáles son las características a largo plazo de esa condición, de esa práctica, de esa creencia, de esa institución, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la alabanza, la adoración.
La primera vez que la Biblia menciona la adoración es cuando Abraham va a entregar a su hijo. ¿Recuerdan? 25 años esperando un hijo, nada que llegaba, Dios le da la promesa, pero después Dios le pide a su hijo. Y él fue con algunos empleados y estando con su hijo, que era un adolescente, por cierto, no era un niño chiquito, era ya un adolescente, un muchacho que entendía, estando para subir al monte donde iba a ser sacrificado el muchacho, le dijo a los demás empleados, les dijo, espérenos acá, porque vamos a subir al monte y vamos a adorar, adoraremos y después volveremos. Es decir que aquí la adoración, muchos están de acuerdo con esto y nosotros también, da una connotación de que la adoración tiene que ver con sacrificio. Y Hebreos después en el Nuevo Testamento también lo confirma, donde dice, pronunciemos alabanza, sacrificio de labios que proclaman su nombre. Alabanza tiene que ver con sacrificar nuestro ego, nuestra comodidad, la pereza, etcétera, para exaltar y darle el lugar a Dios que merece sobre nosotros. Eso se trata. Y por eso vemos la ley de la primera mención y la mayoría saben dónde se encuentran, en el libro de Génesis. Entonces el libro de Génesis, queridos, no es un libro de historietas solamente. Voy a traer a su mente algo que hasta los va a hacer llorar. Resulta que ustedes estaban muy pequeñitos en la escuela dominical, algunos de ustedes. Y en la escuela dominical siempre les hacían hacer los dibujitos, ¿recuerdan? Entonces dibujaban la creación, y dibujaban los arbolitos, y pintaban, y salían felices con su hojita y se la mostraban a sus papás. Y sus papás orgullosos decían, ¿qué obra de arte es esta? Pero muy abstracta, no decían eso. Pero salían o dibujaban el arca, si recuerdo, entonces el arca y todos los animales ahí embutidos, unos encima del otro. Bueno, qué bueno que aprenden y ustedes conocen la historia del Génesis. Pero tal vez esto dejó por allí una pequeña sinsabor de pensar que el libro de Génesis solamente se trata de historias, de historietas o de leyendas. Pero no es así, no es de esa forma. El libro de Génesis no es, porque algunas personas lo han querido comparar con otros libros como, no sé, el Popol Vuh y todos esos libros que los ponen a leer, que la creación, los mitos, las leyendas. No es así, es incorrecto. De la palabra de Dios, el libro de Génesis es la realidad de cómo literalmente Dios estableció todo lo que hay. Y por eso es importante leer. Entonces, cuando leemos en Génesis capítulo 1 dice, Dios creó. Es decir, se menciona por primera vez creación. Y al mencionarse por primera vez creación, está relacionado ¿con quién? El versículo de Génesis 1. ¿Con quién? Con Dios. Dios. Excelente, muy bien, esa es la actitud. Bien, Sarita. Andrea, te doy un premio. Con Dios tiene que ver. Es decir, que cuando hablamos de creación, siempre creación es Dios. Recuerda, Satanás no crea. Satanás quiere imitar, distorsionar. Pero el único creador, el único que es capaz de traer algo de la nada es Dios, nuestro Rey. Y por eso dice acá, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primero Génesis no está tratando de explicar si es que Dios salió de... No, da por sentado que Dios es real y da por sentado que Dios, oído acá, siempre ha existido. Y ahí donde quiero explicar el tema de que Dios siempre ha existido. Porque cuando hablamos acerca de la creación y a ti te dicen Dios creó todo lo que hay, creo que a algunos de ustedes, porque me pasó a mí, se le pueden ir a la mente lo siguiente. Bueno, ¿y entonces quién creó a Dios? ¿Se lo preguntaron alguna vez? ¿Y cuál fue la respuesta? Bueno. Sí. ¿Quién creó a Dios? Bueno, levante la mano quien se ha preguntado eso. Ahí al menos manito arriba en Zoom. ¿Se han preguntado alguna vez eso? ¿Quién creó a Dios? Entonces, pero sí, ¿quién creó a Dios? Y ahí es donde debemos responder qué es lo que la Biblia dice al respecto. Primero, si Dios hubiese sido creado, entonces Dios no sería Dios. Pero quiero que veamos en la Biblia lo que nos dice la palabra. Éxodo capítulo 3. Vamos en Éxodo 3, en el capítulo 14,
Éxodo 3:14 nos explica algo que nos va a ayudar a entender mejor lo que estamos compartiendo en este momento, y es el gran yo soy. Vamos a hablar acerca del gran yo soy. ¿Cómo así? ¿Será que Dios fue creado? ¿Será que alguien lo creó? ¿De dónde surgió Dios? Éxodo capítulo 3, versículo 14, el gran yo soy. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Josué, ¿me ayudas a leer? Sí, señora. Ahí está en la pantallita. Bueno, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés, y esto es lo que tiene que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Excelente, gracias, Josué, muy bien. Gracias. Mira, aquí dice claramente el Señor, o sea, Moisés está allí. Moisés tiene que ir a presentarse al faraón y tiene que ir a presentarse ante el hombre más poderoso del momento, con el ejército más poderoso del momento y con no muy buena fama de trato a las personas enemigas. Entonces Moisés dice, bueno, Señor, yo voy a ir, pero ¿en nombre de quién voy? Recuerden que Moisés fue criado en una cultura, o sea, en su niñez, él creció siendo como un egipcio, y en la cultura egipcia habían muchísimos dioses con muchísimos nombres, ídolos, etcétera, y Dios quería, Moisés le preguntaba a Dios, ¿en nombre de quién voy? Y la respuesta es maravillosa. Yo creo que ustedes la han leído, pero a veces como que pasamos de largo, pero la respuesta es yo soy. Yo soy el que soy, yo soy, diles a ellos que yo soy. Lo envía, entonces Moisés queda como que, sí, ese nombre, yo soy. Bueno, eso tiene una connotación que más adelante hasta Jesús mismo también menciona que Él es yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Pero en este caso hablaremos de yo soy. La palabra yo soy viene del tetragramón, ahí es donde se deriva el tetragramón, es decir, 4 palabras, 4 letras más bien. Y estas 4 letras, recordemos, la cultura hebrea o el idioma hebreo no tenía vocales, entonces simplemente tenía estas consonantes. Y este gran yo soy suena, el yo soy suena como el que existe, el autoexistente, en pocas palabras. El autoexistente, eso es el yo soy. Aquel que existe, así nada más, así nadie más existiera, Él existe. Queridos, nosotros no somos así. Tú existes, así no lo quieras, porque tus papás existen. Si tu papá o tu mamá no existieran, pues tú no existirías. Nosotros dependemos de alguien. Y no solamente de alguien. Pensemos, por ejemplo, en el espacio y el tiempo. Nosotros existimos limitados a un espacio. En ese momento ustedes pueden saber que yo existo, o que Valentina existe, que está aquí al frente, porque está ocupando una silla. Ahí está un espacio. Pero nosotros nos limitamos en un espacio porque no podemos estar en 2 lugares al tiempo, mucho menos en 3. A veces yo sé que tus papás pareciera que quisieran que tú estuvieras en 2 lugares al tiempo. Tú quisieras estar acá con Free Fire por allá haciendo el oficio que tenemos que hacer. Pero no podemos. No podemos nosotros estar en 2 lugares al tiempo. Estamos limitados por el espacio, pero también por el tiempo. Es decir, nosotros que estamos viviendo el 2021, esta es la época que nos tocó vivir. Nos tocó vivir una época con una pandemia que nunca antes vista. Nos tocó vivir esta época de post-pandemia, una época en la cual debemos unirnos de esa forma a través de internet. Esta es la época que nos tocó vivir. No nos tocó vivir por allá en 1900, ni en 1800, ni por allá en el 2070, en el 2000, no sé cuántas que algunos quisieran estar, si es que el Señor no ha venido. Este es el tiempo. Estamos limitados por espacio y por tiempo. Dios mío. Así nada existiera. Nosotros necesitamos de oxígeno para vivir. Dios mío. Si no existiera nada más, Dios es, porque Él es el universo. Pensar en un Dios infinito, pensarlo en nuestra mente, no es tan ilógico, aunque no lo podamos comprender completamente. Pero ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es el gran yo soy. Ahora, como hablamos del gran yo soy, también entonces hablamos del Señor de la siguiente forma, y es de Dios
como creador. Y ahora sí quiero hacer el énfasis en Dios como creador. Y quiero hacerles esta pregunta. Si se han fijado, fíjense en esto, que cuando arqueólogos o científicos descubren cosas nuevas, descubren... Hola. Hay una interferencia en el audio. Ok, ¿por ahí me escuchan mejor? Digan que sí. Sí, 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 señor. Listo. Gracias. Entonces, queridos, creo que ya mejoró. Estábamos hablando acerca del gran yo soy. Entonces ya sabemos el gran yo soy. Dios existe, así nada más existiera. Él no se limita como nosotros del espacio, del tiempo, no necesita oxígeno, no necesita todas esas cosas como nosotros. Y a veces es difícil comprenderlo porque no hay nadie más, no hay nada más con cual lo podamos comparar. Por eso es Dios, porque Él es único. Ahora, hablamos de Dios también como creador de la siguiente forma, y es que sí se han fijado que cuando arqueólogos o científicos encuentran hallazgos de vestigios, de ruinas, de cosas antiguas, herramientas antiguas, se alegran muchísimo. ¿Y cuál es el motivo de su alegría? Resulta que ellos, el motivo de su alegría es que saben que detrás de esa herramienta, ya hemos que encontrar una herramienta, encontrar un martillo, no sé, un cuchillo de piedra. Cuando ellos ven esto, dicen, esto no surgió de la nada. Esto tuvo un origen. Hubo un diseñador, hubo una inteligencia para que creara o para que existiera esta herramienta. Entonces, si ellos entienden que hay una inteligencia detrás de cada diseño. Ahora, de la misma forma, nosotros debemos saber que detrás de todo lo que existe hay un diseño. Por ejemplo, cuando ustedes ven la Torre Eiffel, cuando ustedes ven la Torre del Reloj en Inglaterra, cuando ven la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, sabemos muy bien que hay un diseñador detrás de esto. Piensen en lo siguiente, ¿qué me dirían a mí si yo les digo, no, queridos, es que la Torre Eiffel o la Estatua de la Libertad existe porque había un poco allí de ladrillos, unas barras de hierro, y resulta que eso de un momento a otro estaba por ahí y ¡pum! Explotó. Y cuando explotó y pasó todo el humo y todo el ruido que hace, ahí estaba la Torre Eiffel. Ahí estaba la Estatua de la Libertad. ¿Sería eso posible? ¿Será que eso puede pasar? Pues quiero decirles que pensar que eso pudiera llegar a pasar es igual a pensar que todo lo que hay, que todo lo que existe, que detrás de todo lo que hay, de todo lo que existe, no hay un diseñador. Dios nos diseñó, Dios nos creó, Dios está con nosotros y hay evidencias de que Él es nuestro diseñador. Pero acá hay una cuestión. Y es que a pesar de las evidencias que hayan, que todo lo que hay un diseñador que es nuestro Dios, que es Dios, el único Señor, hay personas que aún pueden llegar a negar la existencia de Dios. Con argumentos como estos, tal vez tú lo has escuchado de alguien cercano y es, si Dios existiera, ¿por qué existe el mal? Si Dios es real, ¿por qué sufrimos? Esa es la pregunta que se pueden hacer muchos. Tal vez alguna vez te lo has hecho tú. Y si tú te la has hecho, ¿cuál es la respuesta? Eso es algo que debemos meditar en este momento. Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existen las injusticias? Porque hay niños muriendo de hambre. Porque hay niños abusados. Porque hay injusticia en los gobiernos. Si Dios existe, ¿por qué pasan este tipo de cosas? ¿Qué podrías tú responder? A ver, participemos una vez más. Yo no le he preguntado a Steven. Steven, cuéntanos. ¿Aló, Steven, estás? Claro que Él está. Si quieres, puedes escribirnos. Pero mientras tanto que Steven nos escribe, Sandita o Diego nos puede contar, o Samuel, cualquiera que nos quiera contar. Bueno,
En cuanto a la pregunta de por qué el mal existe, la respuesta sería por las decisiones de cada persona. Ok, gracias. Es eso. Bien. ¿Qué otra opinión tienen por ahí? Yo creo que también es porque Satanás influencia a cada persona, ¿no? Sí. Como que lo susurra. Entonces a veces uno es como engañado y por eso a veces hace cosas que no debe ser y tome la decisión de hacerlas. Ok, muy bien. Gracias muchachos por la participación. Aquí importante es que sí, cada uno tenemos esos conceptos de por qué sabemos que Dios existe aunque el mal existe. Ahora, parece un argumento lógico decir, como existe el mal, entonces Dios no existe. Y ese es el argumento que aún tienen muchas personas para decir no creer en Dios. Caso de la vida real. Hace años conocí a un muchacho, un joven, y él vino a la iglesia por primera vez y tratamos de hacer el proceso de consolidarlo, pero él una conversación me dijo, ¿sabe qué? Es que yo no creo en Dios. Bueno, y empezamos a hablar y yo, ¿por qué no? Les voy a contar la respuesta y es cierto. Él dijo, es que resulta que alguna vez yo dije, si Dios existe, voy a hacer lo siguiente y Dios tendrá que hacer algo. ¿Y qué era lo que se le imaginó su gran idiota? Y fue lo siguiente. Y es que el hombre dijo, voy a maldecir a Dios. Le voy a decir la grosería más grande del mundo. A ver qué pasa, a ver si Dios existe. Y resulta que el tipo abrió su boca y dijo una palabrota, se la dirigió a Dios. ¿Qué creen ustedes que pasó? Nada. Nada. Nada, no pasó absolutamente nada. Y a causa de eso, ese argumento, ¿no? A causa de esto, este hombre decía no creer en Dios. Puf, así hay personas. Y tal vez este hombre creía, este joven creía que Dios estaba ahí con una correa, ¿no? Entonces, esperé a ver que haga malo y le di fuete. Ese no es Dios. Dios no es como los policías de tránsito que están esperando y no medio se equivoque para... No es así. Entonces, hay personas que ponen este argumento, si existe la maldad es porque Dios no existe, pero la respuesta es mucho más allá, va mucho más allá. Y es que para responder quiero que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 31. Génesis 1, 31. Por favor, alguien que lo lea muy juiciosamente. Si ya lo tienen, pueden leerlo o ya Cesarín va a compartir. Comparte. Entonces, Yo lo leo. Dale. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Gracias, Josué. Gracias. Mira, ahí dice, esto fue el sexto día. ¿Qué pasó en el sexto día? En el sexto día la creación estuvo completa. Se completó todo lo que hay. Fue completado por Dios en la creación. Y al finalizar la creación, el Señor dijo lo siguiente. Dijo que Dios vio todo y dijo, lo que he creado es bueno. Y no solamente bueno, sino bueno en gran manera. Quiere decir que no había imperfección alguna, oído, no había ninguna imperfección en la creación de Dios. No había imperfección en la naturaleza, pero no había imperfección en el ser humano. No había enfermedad, pero tampoco había imperfección en la mente, en el alma, en el corazón del ser humano. Es decir, no había corrupción, no había deseos de asesinar, no había deseos de robar, no había violaciones. ¿Ustedes creen que Dios cuando diseñó al hombre le dijo, oiga, voy a diseñarlo de tal forma que usted va a ser un violador, usted va a ser un asesino, usted va a ser un drogadicto? ¿Tú crees que Dios diseñó a las personas de esta forma? No. Dios todo lo creó bueno. Ahí puede surgir otra pregunta y es, cuando Dios diseñó todo bueno, ¿por qué en unos pasajes más adelante de Génesis vemos a un hombre llamado Caín asesinando con piedra? Me imagino, ¿cierto?
asesinando a su hermano. ¿Por qué? ¿Qué pasó entre el momento en que Dios termina toda la creación perfecta, buena, sin imperfección, hasta el momento en que un hermano decide levantarse y asesinar al otro? Yo sé que si ustedes tienen hermanos, a veces pareciera que quisieran, pero no, nunca asesinarían a un Abel como lo hizo Caín. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasó entre el momento de la creación y el momento en que Caín asesina a su hermano? ¿Qué opinan? Respuestas. Sandrita. O Josué. Andrea. ¿Cómo es la pregunta? Perdón. Si ves por qué a veces los muchachos no responden, porque toca preguntarles. Ok, ¿qué fue lo que pasó entre el momento en que Dios termina la creación perfecta y el momento en que Caín asesina a Abel? Si Dios los hizo perfectos, sin maldad, ¿qué pasó? Se dejaron convencer por el diablo. Entró pecado a su vida. Ok, todos le echan la culpa al diablo, ¿no? Y el pobre diablo ahí en una esquina. Sí. No, gracias por esta respuesta. Por ahí va el tema. Resulta que hay algo que sucedió entre ese momento en que Dios termina la creación y el momento en fratricidio se llama, que asesina a su hermano Caín. Y es la caída. ¿Qué es eso de la caída? La caída es cuando el hombre y la mujer escuchan a la serpiente y desobedecen a Dios, se rebelan contra Dios, porque eso es desobediencia. Cuando desobedecemos, siempre que desobedecemos, es rebelión. Bueno, rebelarnos, en pocas palabras. Pero resulta que cuando ellos desobedecen, se rebelan contra Dios, ese es el momento de la caída. Y no es una caída cualquiera. Bueno, esta mañana el primero que se cayó fue Emanuel, que estaba por acá pasando justamente en el momento y se cayó. Estaba apareciendo que participó en la enseñanza. Pero Emanuel llegó y se levantó y se siguió corriendo. No le pasó nada. Esa no es la caída. No es como cuando te tropiezas y te levantas y ojalá nadie me ha visto y adelante. No, fue una caída funesta. Fue una caída de la cual nunca el ser humano se ha podido recuperar totalmente. Ya explicamos esto bien. Es una caída que trajo desgracia, el pecado. Es decir, que en el momento en que el hombre y la mujer pecan, entra el pecado a la humanidad, ahí comienza la desgracia. Ahí comienza la maldad. Entonces, cuando vemos maldad e injusticia, no es que Dios no exista, sino por el contrario, esto nos deja ver la total ausencia de Dios. Creo que ustedes han llegado a pensar, oiga, pero entre más pasan los días, más terrible se pone todo, la cosa se pone más fuerte. Hay más desgracias, hay más asesinatos. ¿Cómo así que papás asesinando a sus hijos? ¿Cómo así que sus papás, como hace poco la niña Sara Sofía, ¿no? Su propia mamá. ¿Cómo así? Entonces, cuando las personas ven eso, ¿y qué pasó? Es que entre más pasa el tiempo, y debemos reconocer esto, las familias, las personas, los gobiernos deciden sacar a Dios. Entre más pasa el tiempo, deciden sacar a Dios. Hay congresistas hoy diciendo, no, que los cristianos no participen en nada. Entonces, ¿qué quieren que nos volvamos? Entonces, ¿dónde quieren meter la luz? Como dijo Jesús, ¿acaso la luz que hoy se mete en una mesa para que alumbre? La luz tiene que estar donde se debe reflejar. Entonces, entre más la gente le da la espalda a Dios y renuncia a Dios, más la maldad aumentará. Jesús lo dijo. Jesús dijo, al finalizar los tiempos, el amor de muchos, por la maldad de muchos, por la maldad que habrá en aumento, el amor de muchos se va a enfriar. Y es algo que debemos ser conscientes hoy, muchachos. La maldad, la injusticia, todas estas cosas terribles que pasan, malas, no es porque Dios no exista, sino porque el ser humano le dio la espalda a Dios.
porque el ser humano quiere vivir como le parece, sin tener en cuenta a Dios. Entonces, aunque hay una desgracia, también hay una respuesta. ¿Y la respuesta cuál fue? La respuesta de Dios, y es, hablando de la respuesta que al pecado del ser humano. ¿Por qué mueren los bebés? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay asesinatos? Por el pecado. Y no solamente el pecado de la persona, no solamente el pecado personal, porque pasa lo mismo que en el Señor Jesucristo cuando estaba con sus discípulos, que ellos se creían, no, nosotros somos los discípulos, dice una canción, pero mejor dicho. Y entonces había un enfermo, por ejemplo, había un paralítico, un hombre que no podía caminar, y le dijeron, y bueno, y este está así, ¿por qué? ¿Es que él pecó o pecó la familia? Y Jesús les dijo, no es que este haya pecado, no es que la familia haya pecado, sino para que la gloria de Dios sea vista, es que él está inválido. Es decir, que no era por el pecado directo de la persona. Sí, hay veces y hay momentos en los cuales a las personas les pasan cosas terribles a causa de sus propias decisiones. Hay hogares que se destruyen por la decisión de un padre que decide engañar a su esposa. Hay momentos en que las personas se enferman. Hay gente que se contagia de SIDA, que se contagia porque decidieron vivir desordenadamente. Entonces sí hay consecuencias a esto, pero hay momentos en los cuales es a causa del pecado indirecto. Es decir, lo que pasa en un país, en una nación, lo que pasa en una ciudad, lo que pasa en el mundo entero. Por eso es que nosotros, queridos, oramos por los gobernantes. Por eso nosotros oramos por las personas que están en autoridad. No es por llenar un espacio, sino porque sabemos que si ellos pecan, ese pecado puede traer consecuencias a la nación o al lugar donde estén gobernando o en el lugar que ellos sean autoridad. Lo mismo sucede en una casa. Cuando en la casa suceden y los padres se equivocan o pecan, no es para señalarlos, no es para que estés juzgándolos, no es para que tú te creas mejor que tus papás, porque hoy voy, lo digo y siento esto otra vez decirlo, hay algunos de ustedes que se creen mejor que sus padres. ¿Y saben qué le respondió Jesús cuando en algún momento una torre que estaban construyendo muy famosa en los tiempos de Jesús se cayó y aplastó a muchos? Entonces los discípulos dijeron, es que estos eran pecadores, estos eran muy malos, ¿cierto? Y Jesús le responde, no, señores, por el contrario, si ustedes no se arrepienten, igual van a morir. Entonces, no es que seamos mejores. Y debemos orar entonces por los gobernantes, por tus papás. Cuando veas un error, una falla en ellos, lo que debes hacer es orar por ellos. Orar que ellos puedan vencer, que puedan superar estas situaciones, que con la ayuda de Dios ellos puedan salir adelante. Es importante eso. Entonces, es a causa del pecado, la desgracia, pero hay una respuesta. Y la respuesta es que Jesucristo se hizo hombre. Y quiero y murió por nosotros. Y quiero que vayamos en las Biblias, en Lucas 19:10, y allí nos va a estar explicando la palabra de Dios más al respecto. Lucas 19:10. ¿Quién lo tiene, por favor? Quien lo tenga antes de que lo compartan, puedan leerlo, por favor. Ya, ahí está. Entonces, si Yo lo quieres, leo. Dale. gracias. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, gracias. Mira, lo que está diciendo la Biblia es que nosotros nos habíamos perdido, estábamos refundidos, extraviados por allá en situaciones, en un lado y otro, y Jesús lo que vino fue a recuperar, a rescatar lo que se había perdido. Y es una de las cosas que el Señor hace, es una de las cosas que es el propósito de la iglesia. Cuando hay iglesia es que Dios nos alcanzó, unos nos trajo de un lugar, a otros de otro, de alguna situación, etcétera, y comienza a reunirnos como su pueblo, como su iglesia, comienza a reunirnos porque hemos sido rescatados, perdidos, pero Él nos encontró, Él nos halló. Esa es la respuesta. Ahora, sé que muchos de ustedes conocen esto que les estamos compartiendo. Sé que muchos de ustedes conocen que el Señor es el creador, que el Señor es el omnipotente, que Él es omnipresente, que Él existe así nada más o nadie más existiera, que la respuesta de la peor desgracia del ser humano, que fue nuestro pecado, la respuesta de Dios fue entregar a su Hijo. Tal vez intelectualmente lo sabes,
Pero quiero culminar con lo siguiente, otra vez, en Santiago, capítulo 2, en el versículo 19. Santiago, capítulo 2, versículo 19. Y vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios allí respecto al Dios Todopoderoso. Recuerden, creo en Dios Todopoderoso. ¿Por qué creemos en el Señor Dios Todopoderoso como Creador, como Redentor? Y vamos a leer lo que dice Santiago 2:19. Sara, ¿nos ayudas? Sarita. Andrea, yo ya lo tengo, ¿lo puedo leer? Dale. Ay, ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Amén. Gracias. Vale. Dice acá, ¿tú crees en Dios? Cree muy bien. Es decir que nuestra fe no solamente debe ser una fe de lo que vemos, vea. Él dice que los demonios creen. Es decir que los demonios tienen fe. Pero la fe que ellos tienen no es la fe que salva. La fe que salva es, primero, reconocer que hemos pecado nosotros, pero también reconocer que necesitamos a Dios, querer experimentar un cambio de vida, querer experimentar una transformación en nuestro corazón, pero también tiene que ver con querer experimentar, caminar con Dios y rendir nuestra vida para Dios a partir de ese día. Esa es la fe. A ese punto es que debemos llegar. Entonces, tu fe no debe ser algo abstracto. Tu fe se ve con hechos. Con los hechos que tú quieres un cambio de vida, de que rindes tu vida al Señor, debemos tener esa fe que salva. La fe no en cualquiera, sino la fe en el Dios Todopoderoso. Les pido por favor que oremos allí donde estamos. Señor, oramos dándote las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra edifica, alimenta, sana, transforma nuestras vidas. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres Dios, el Dios creador, el Dios todopoderoso. Y yo te invito que ahí donde estás, que estás orando, no te quedes con tus labios cerrados, que los puedas abrir. Y quiero que todos nosotros, los que estamos acá, tú que estás conectado, puedas decir y digamos a una sola, yo creo en Dios todopoderoso. Digámoslo una vez más, creo en Dios todopoderoso. Una tercera vez, yo creo en Dios todopoderoso. Señor, que tú eres el creador de todo lo que hay. Que si, Señor, todo lo que existe, si aún las cosas se mantienen en la naturaleza, todo lo que hay es porque a ti te ha placido. Tú eres el creador, tú existes, así nadie más existiera. Tú eres el gran yo soy. Quiero conocer al gran yo soy. Dile, Señor, yo quiero conocer al gran yo soy, al Dios todopoderoso. Quiero conocerte más. Señor, gracias porque a pesar de nuestro pecado, a pesar de que fallamos, a pesar de esta caída, a pesar del pecado, tú nos has amado con amor eterno y has entregado a Jesús para salvarme. Has entregado a Jesús para librarme. Has entregado a Jesús para que sea mi Salvador. Yo te invito a que hoy afirmes esto en tu vida y es la salvación de tu alma, porque a eso vino Jesús, a rescatar lo que se había perdido. El propósito principal por el cual el Señor Jesús se hizo hombre es rescatar nuestras vidas, rescatar a quienes estábamos perdidos. Dile, Señor, perdido estaba, pero tú me has encontrado. Perdido estaba, pero me hallaste y me has atraído con tus lazos de amor. Hoy, Señor, no quiero quedarme simplemente con mi mente que sabe que hay un Dios, sino te pido por favor que tú me permitas experimentar, díselo, experimentar una comunión contigo, experimentar un cambio de vida porque lo necesito, experimentar, Señor, en mi vida deseo por seguirte, deseo por servirte a ti, Dios. Yo necesito, díselo, yo necesito experimentar esto. Padre, hazlo en mi vida, hazlo con tu espíritu, hazlo por tu palabra, hazlo para tu gloria, porque creemos en ti, nuestro Dios todopoderoso, en el nombre de Jesucristo el Señor. Yo pido, Padre,
En este momento oramos por cada uno de estos muchachos y estas señoritas y te pedimos que tú impartas fe a sus vidas. Señor, yo declaro que a través de este tiempo tú te revelas a ellos. En ellos se despierta deseo por tu palabra, hambre por ti, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, y los ojos son abiertos y podemos verte a ti, poderoso Padre, en Cristo nuestro Señor y Rey. Amén. Gracias a Dios. Démosle un aplauso a Dios. Ahí donde estás, nuestro Dios todopoderoso. ¿Seguimos? ¿Sí o no, César? Gloria a Dios, claro que sí. Sandrita, que si puedes seguir, por favor. Amén. Dios les bendiga. Bueno, chicos, vamos a disponer nuestro corazón. Vamos quiero que, bueno, deseo que cojan en su sobrecito o pues si lo tienen ahí en la manito, su ofrenda, y vamos a ofrendar al Señor con disposición y vamos a orar por esas ofrendas. ¿Listo? Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor, por tu infinita misericordia, Dios, por la enseñanza del día de hoy. En este momento colocamos delante de tu presencia esta ofrenda que vamos a dar. Dios, colocamos delante de ti cada sobre que va a ser entregado, Señor Jesús, que seas tú multiplicando esta ofrenda. No es lo mucho, sino la disposición de nuestro corazón al entregarla, Señor. Que seas tú bendiciendo el trabajo de nuestros papás, de nuestra familia, Señor, quien provee este dinero, Señor. Incluso si nosotros recibimos dinero, Señor, que seas tú bendiciendo nuestra fuente de ingreso, Padre Celestial, porque es una ofrenda para tu obra, Señor Jesús. Es una ofrenda que damos con amor para tu obra, Señor. Que este dinero que va a ser entregado sea un dinero que se multiplique en tu obra, Señor, que pueda llegar a muchas personas tu palabra, Señor, por medio de este dinero, que esta ofrenda sea de bendición no solamente para quien la recibe, sino para nosotros mismos como hijos tuyos, Dios hermoso y maravilloso. Que sea una ofrenda de bendición, Padre Celestial, que se multiplique, Dios. Y en este momento también ponemos delante de ti, Dios, los trabajos de nuestros papás, los trabajos nuestros, Señor. Que seas tú proveyendo lo que necesitamos, Señor, que seas tú dando la bendición económica, Dios, en nuestros hogares, que esa bendición no se acabe, que esa bendición no cese, sino por el contrario, Señor, se multiplique, Dios, y asimismo podamos dar una ofrenda mucho más generosa para ti, para tu obra, Señor, que seas tú colocando tu mano de bendición en nuestras vidas, en la vida de nuestros papás, en la vida de nuestras familias, Dios, bendiciendo y multiplicando lo que entregamos, Señor, que sea una ofrenda a Dios agradable para ti, Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, amén. ¿Listo, muchachos? Acá. Bueno, gracias a Dios. Recuerden, los podemos traer cuando entre semana están acá las reuniones, el tabernáculo. Cuando vengan, pues pueden entregar sus ofrendas acá. Listo. Recuerden que durante la semana siempre tenemos unas actividades como iglesia. ¿Y por qué son importantes? Porque no somos de los que simplemente nos conectamos un domingo, sino debemos procurar estar en conexión durante la semana, ¿cierto? Los tabernáculos, que como ahorita no nos podemos congregar acá durante estos días, pues en el templo podemos venir entre semana, que se está haciendo la reunión especial, ya sea el día viernes o jueves, si es el caso. Vamos a ver esta semana, de acuerdo a lo que nos digan, poder aprovechar la oportunidad de estar acá. Las casas de paz que nos ayudan a estar en conexión como iglesia, ¿sí? Los devocionales que los hemos repetido varias veces durante toda la cuarentena, los mismos horarios se manejan, lunes, viernes, a 7 de la noche, entonces estemos ahí en contacto. Y bueno, eso es, muchachos. Les enviamos un fuerte abrazo, que esta semana sea de gran bendición para todos.